Últimamente las conversaciones de manera natural giran en torno al Espíritu Santo, ¿no? Ya he visto varias cabezas haciendo así, ¿no? ¿Por qué? Ayer estuve en Madrid en un evento muy bonito. José Pablo Sánchez, director de Decisión del Canal Vida de televisión, pues cambia de rol y la dirección pasa a manos de David del Lago y su mujer Stephanie, ¿no? No se jubila. Lo dejó muy claro y varias veces. Que no digáis más que me jubilo. Cambia de rol, va a dedicar este tiempo a formar personas, lo cual es maravilloso porque con su experiencia y su... No, él que lleva. Él es el presentador del programa evangélico. Bueno, ahora es Buenas Noticias. Tiempo de creer, en los años 80. Y parte de los... Eso sí que les da igual ya. Sí. No, está bien, él es evangelista y su ministerio ha sido siempre la comunicación, fue pastor muchos años, pero era lo que iba. Ayer hubo un cambio de generación, ¿no? Y fue muy bonito. Había muchísima gente, pero el espíritu que había, tan bonito, tan natural, ¿no? Y entonces las conversaciones posteriores era eso, ¿no? Qué natural, qué bien, ¿no? Que un cambio generacional sea algo tan natural y tan bueno. Y entonces las conversaciones eso giraban en torno a las preocupaciones que tenemos en cuanto a nuestro día a día, ¿no? Porque claro, que nos resulte raro la naturalidad sí que es un problema. A mí cuando me dicen, me gusta porque eres muy natural, digo, yo no sé si tomármelo como un halago. Porque el problema es que si te sorprende la naturalidad, tenemos un problema. ¿Me estoy explicando? Deberíamos ser naturales. Eso debería ser lo natural y lo normal. Y la vida en la fe, en el Señor y en el Espíritu debe ser una vida natural, sobrenatural. Es decir, nosotros, lo que ha hecho Valle es una muestra. Es una muestra. Queridas hermanas, el día tal tenemos una reunión, se puede hacer así, no pasa nada, ¿no? Pero con naturalidad, invitad de esto al Señor, porque no me callo, porque, ¿sabes? Bueno, cada uno es como es, conforme a su carácter, pero precisamente Valle, que es tímida, vemos la obra del Señor en su vida para hacer lo que ha hecho. Entonces, las conversaciones giran mucho en torno a eso. Nuestro día a día, nuestra vida en el Espíritu. ¿Cambia algo o no cambia nada? ¿Hay una diferencia entre los que tenemos alrededor o no hay diferencia? Sí que somos, yo siempre lo digo, que somos correctos, que mostramos cariño, incluso que hablamos del Señor, pero realmente somos diferentes, nos mostramos diferentes. No como que yo me quiero mostrar diferente, sino que al tener al Señor es que marca toda la diferencia, ¿no? Está lloviendo aquí dentro. Bueno, ya está avisado, ¿vale? Por eso digo que tengamos paciencia. Así que hoy, de una manera muy práctica, me gustaría hablar de esa vida en el Espíritu. Práctica digo porque no vamos a hacer un estudio exegético de la persona, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es necesario, ¿eh? Y que lo haremos pronto. Hoy quiero ser muy práctico y coger la palabra y decir, bueno, ¿yo cómo aplico esto a mi vida? ¿Y yo cómo lo hago una realidad? En Juan 14, 26, 27, las últimas palabras de Jesús, toda esa última conversación que tuvo con los discípulos, eso es impresionante. Te conmueve, te quebranta, te desafía, te da una visión de... Y claro, y nosotros que ya lo estamos viviendo, pero los discípulos estarían... Vale. Porque claro, ellos hasta que vieron al Jesús resucitado y vino Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo, todo esto estaba ahí. Nosotros lo vemos ya con perspectiva y aún así se te pone el vello de punta. Voy a leer solamente un par de versículos. Dice, cuando el Padre envíe en mi nombre al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, Él os enseñará todo y os recordará cada cosa que os he dicho. Os dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no os angustiéis ni tengáis miedo. Son solo 2 versículos, pero es que de aquí podemos sacar un montón de puntos importantes. Pero bueno, como he dicho, vamos a intentar ser muy prácticos, ¿no? Antes de ser entregado Jesús,
le da a sus discípulos la última enseñanza, con mucha claridad. Así, pam, pam, pam. Y es conmovedor leer todo esto, sabiendo lo que ocurriría después, ya lo sabemos, ¿no? Que el Espíritu Santo moraría en cada persona que decidiera seguir a Cristo, que seríamos testigos. Es conmovedor ver lo que pasa después, la historia de la Iglesia y hasta nosotros en el día de hoy, ¿no? Venga, lanzo la pregunta. ¿Cuánto hace que no experimentamos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? A veces en conversaciones, y como yo lo he vivido, pues da igual, conversaciones conmigo también en otras épocas, es que no siento nada. Es que me cuesta, es que estoy orando y a mí eso me carga mucho, ¿sabéis? Porque hay una respuesta facilona a eso. Tú ora, tú sigue, tú verás como el Señor, y es verdad. No es que sea facilona porque no es verdad, sino que tenemos que aprender, y yo el primero, a escuchar. Y a llorar con la persona. Y a conmovernos con su carga. Es verdad que el Señor va a tocar igual que me ha tocado a mí. Y es verdad que va a dar palabra. Pero cuando una persona está así, tiene una carga fuerte. Necesita al Señor. Necesita experimentar al Espíritu Santo obrando. Pero os voy a decir una cosa, que esto no es que caiga un rayo, que veamos a un muerto levantarse, que también el Señor tiene poder para todo. Esto es ver al Señor en los pequeños detalles. Y para verlo en los pequeños detalles, tenemos que tirar abajo muchos velos y apagar el ruido de alrededor. Porque el Señor se muestra. Y juntamos los pequeños detalles y lo que muestran es a un Dios misericordioso, tierno y poderoso. Así que lo que me gustaría que veamos conmigo, juntos, de manera sencilla y concreta y práctica, es que Dios está en nosotros. Que su Espíritu Santo mora aquí. El hecho de que pases tiempos difíciles, que no lo sientas, que necesites, no significa que se haya ido. Es que nunca se ha ido. Está en nosotros. Pero Dios tiene sus tiempos. Y nuestra vida, nuestro día a día es una batalla. A veces estamos aquí, otras veces estamos aquí. Y entonces pasamos por diferentes circunstancias, pero que el Espíritu Santo nunca se ha ido de nosotros. Entonces la respuesta sí es sencilla. Lo que tenemos es que articularla y hacerla real en nuestras vidas, hacerla práctica, ¿vale? Así que Él está en nosotros, sigue obrando constantemente, lo que dijo Jesús, enseñándonos, guiándonos, recordándonos y fortaleciéndonos. Sigue haciendo su obra, Él no para. Él no cesa de trabajar en nosotros hasta que nos veamos cara a cara con Él. Eso ya. Mira que lo hemos leído a veces, pero es lo que he dicho al principio de la reunión. Palabras que conocemos, palabras que apliquemos. Porque tiene que cobrar carne en nuestras vidas, si no es palabra, es letra, ¿no? Y que vivir en el Espíritu no es ni más ni menos que reconocer esa realidad sobrenatural en un mundo en tinieblas, que niega aquello que no puede ver ni puede tocar, como vamos a ver después, ¿no? Así que vamos por partes. Primero vamos a reconocer el Espíritu en nosotros, ¿vale? Más sencillo imposible. Juan 14, 17, un poquito antes de lo que hemos leído, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero vosotros sí lo conocéis porque ahora Él vive con vosotros y después, en Pentecostés, ahora nosotros, estará en vosotros. Quien guía a toda la verdad, según mi opinión, parte del daño que se ha hecho a la Iglesia con este tema del Espíritu Santo son dos extremos. El extremo de los agoreros y falsos maestros y profetas oportunistas que se han dedicado a predicar y a enseñar que la vida cristiana está plagada de efectos sobrenaturales, de feria. Una vida en la que casi se levita, casi, hombre, no se levita, pero casi. En la que la prosperidad llama a nuestra puerta y solo hay que alcanzar la mano con fe para cogerla. Y en la que Dios está dispuesto a darte casi todo lo que pida. Hombre, vamos a darle un voto de confianza a Dios. Casi.
Porque es un Dios de amor y te quiere tanto que te va a cubrir de maravilla. Como si vivir en el Espíritu fuera una especie de ficción. Ese es un extremo. Que yo creo que la mayoría ya hemos visto que no. No funcionan así las cosas. Y cuando se predica este evangelio, porque es un tipo de evangelio, yo digo, se están rompiendo la vida antes de que den el paso. Porque la gente entra con unas expectativas que no son reales. Y cuando uno está roto, quebrantado y sufre y quiere, esto lo agarra como... Y está el otro extremo, el efecto pendular de todo movimiento, ¿no? Están los que viven acorde a sus razonamientos intelectuales. Todo según su propia fuerza. Y aunque no lo dicen, viven negando el poder del Espíritu Santo. Y tachan a cualquiera que se salga de su normalidad, pues de radical, de carismático, de extremista, depende, de emocionalista, de ignorante. Precisamente hablando de José Pablo, y lo puedo decir, ¿no? Pero el otro día hablando de la iglesia en España, dice, me siento muy identificado con la Asamblea de Dios. Me dijo, pues eso lo saben, ¿no? Porque lo ha dicho muchas veces. Y él no tiene ese bagaje, dice, pero he conocido muchas iglesias que trabajan tan bien y en el Espíritu y he visto al Señor moverse de una forma tan bonita. Y fijaos que él no pertenece, digamos, a esa denominación, pero... dice David, es que me identifico mucho con su trabajo, su servicio, en fin, no que las otras no lo hagan, pero como estamos hablando de una denominación pentecostal, no pasa nada, absolutamente, ¿no? Entonces hemos escuchado, ¿verdad, jefe? Tantos insultos y tanto mirar así. ¿Qué le pasa? Esto no, son muy carismáticos. Yo creo que esta generación está pasando ya de eso, ¿eh? Esta generación quiere ver a Dios. Y antes era de qué denominación eres. Y ahora te pones a hablar de Jesús y tienen hambre, no lo estropeemos. Por favor, no lo estropeemos. Tienen hambre. Entonces, ni un extremo ni en otro, porque en este extremo resuenan los ecos de aquellos que se burlaban de los primeros cristianos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. En este extremo están esos, los que dicen que estamos borrachos. Así que tan destructivos son unos como otros porque reducen el poder del Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo a su persona. Un despojo paulatino de la persona y la obra del Espíritu Santo y por lo tanto de cualquier elemento sobrenatural en la vida del creyente. He apuntado aquí, le quitan la savia al árbol y se quedan con la corteza áspera y las flores secas. Y os digo una cosa, con eso puedes o quemar o adornar tu casa como algo vintage. Pero no tiene vida, no tiene nada. Y yo, para ser un adorno en la casa de Dios, prefiero arrodillarme y pedir que me dé lo que me tenga que dar sin miedo. No quiero ser una flor seca que queda muy bonita en la entrada de mi casa, pero no sirve para nada. Para muchos de los que hemos creído, nosotros no queremos reducir el poder del Espíritu Santo y lo que Dios tenga para nosotros a eso. No queremos. Yo no quiero. ¿Vosotros queréis? Yo no quiero. Sino esto, ¿de qué trata? ¿Cuál es la diferencia? Dice 1 Corintios 6, 19, 20. Queremos darnos cuenta de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y nos fue dado por Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos porque Dios nos compró a un alto precio. Y cuando estamos quitando valor a eso, le quitamos valor al precio, al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es que a veces no somos conscientes de que negando este tipo de cosas no simplemente es una opinión, es que le estamos quitando valor. Estamos viviendo en gracia barata, como decía Dietrich Bonhoeffer. Gracia barata, una gracia cara que se hace efectiva, que la administra, que hables canales. Una gracia donde dejas que el Señor se mueva y una gracia barata. Pero no porque haya sido barata, sino porque yo no le estoy dando el valor que tiene. Y nosotros no queremos rebajar ese precio porque queramos adaptar la Escritura a lo que nos interese más o a lo que a otros le interese. No queremos. Así que
una pregunta muy sencilla que no podemos eludir. Lo acabamos de leer, reconociendo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Si Él mora en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia en mi vida? ¿Hablo igual que los demás? ¿Insulto igual que los demás? ¿Critico igual que los demás? ¿Mis pensamientos son como los demás? ¿Mi comportamiento? Sí, un poquito guiado, váyase a qué. Pues no puede ser, no marca ninguna diferencia. Pues ¿sabéis qué? No puede marcar una diferencia, tiene que marcarla toda. Al completo, integral, como Dios trabaja con nosotros, de forma integral. No trabaja con pedacitos, no trabaja con una parte de David, porque la otra lo va a estropear. Me quiere a mí entero, completo. Tiene que haber alguna diferencia entre vivir en la carne, como quien no ha conocido a Dios, y vivir el Espíritu, como aquel que ama a Dios y sigue sus mandamientos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre aquel que tiene el Espíritu y aquel que no lo tiene? Podría nombrar hermanos, ¿no? Cada uno en sus circunstancias como están, ¿no? Pero hermanos, que el Espíritu Santo more en nosotros y que eso marque toda la diferencia no puede depender de las circunstancias ni del tiempo que estamos viviendo. Porque hay épocas que estamos aquí y hay épocas que no estamos aquí, estamos en otro momento de nuestra vida. Es tiempo de ser más dependientes de Él. Jesús lo cambia todo. No hay término medio, y lo que sigue a nuestra fe en Él es el don del Espíritu Santo que capacita al creyente para vivir como fiel reflejo de Cristo en este mundo. Ya está. ¿Queremos? ¿No queremos? El Señor va a estar ahí. O frío o caliente, templadillo no funcionamos. Tomar un café templado. Para eso le echo un hielo. O como mi padre, me acuerdo cuando te tomaba café que metía el dedo y salía el hueso, de lo caliente que estaba. Decía, pruébalo. ¡Ah! Qué exagerado eres. Esos son los padres guay. O caliente o frío con su hielo, pero un café templado, mira que está malo. ¿Qué ejemplo acabo de poner, no? Es que es eso. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Lo reconocemos? Es que es una realidad. Así que hay que partir de aquí. Una vez que reconocemos que mora en nosotros, que ha sido dado por Dios, ni por un momento, ni por una persona, ni por una doctrina, ni por un movimiento, ni por una época, por Dios. Entonces tenemos que plantearnos cómo vivir en el Espíritu. Vamos a verlo, ¿vale? Viviendo en el Espíritu. Romanos 5, 8, 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves? Pablo está diciendo lo mismo. Dice, si mora en vosotros, tenéis que vivir según el Espíritu. Ahora, yo me pregunto, y esto es un ejercicio que hicimos ya hace un tiempo, ¿qué significa eso? Porque ahora viene la parte práctica. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Como hemos dicho antes, no significa ni levitar, ni significa verlo todo con ojos místicos, porque te va a pegar un porrazo. Con ojos de mirando para arriba, y para arriba te viene alguien y te pega con una farola, ¿no? ¿Cómo se vive en el Espíritu? ¿Qué significa? En el aspecto más básico, más real, más práctico, más natural. Voy a ser más claro. ¿Cómo se lo explico a mis hijos? Porque me lo preguntan. Eso pasa por tener hijos. Anda, que te hacen unas preguntitas. Y tú predicas y tal, y me dice, papi, ¿y esto? Y yo digo, madre mía, puedo estar una hora predicando, pero ¿cómo se lo explico yo? Porque se lo tengo que traer a la tierra. Y tengo que hacer el esfuerzo y el ejercicio de hacer lo que predico, para que él lo entienda y aplicármelo a mí. Así que cuando decidimos vivir según el Espíritu, porque claro, ya está aquí, vale, ya, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Todo cambia, ¿no? Es una auténtica revolución. Para mí lo fue hace 20 años ya, Rosana, que estaba en Barcelona. 20 años que el Señor me habló, después de un tiempo de crisis, de 2 años, de depresión y de una locura. Él me habló antes, pero le hice caso en parte, ese casi. Un par de años antes me habló, me dio una palabra increíble. Después me habló de otra manera y casi le di otra parte. Hasta que viviendo en Barcelona ya estaba en un punto que no podía y le entregué todo.
jamás me olvidaré. Hasta el día de hoy. Ahora, mira que ha llovido. Y mira que ha habido momentos muy duros, muy difíciles, otros tremendos. Pero fue un antes y un después. ¿Moraba el Espíritu Santo dentro de mí? Sí. Pero lo entristecía, lo contristaba, como dice la palabra. Pero estaba aquí, no se había ido. Él era el que me recordaba. Yo tiraba para allá y de pronto una palabra, un hermano o algo, y ¡pum! ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en mí. Porque alguno de estos extremos que te dicen, no, ese vive así, ese no es cristiano. ¿Y tú quién eres para juzgar a nadie? Está pasando un mal tiempo, una mala época, está tomando malas decisiones e incluso está pecando. A orar por él, para que se encuentre cara a cara con Jesús. Esto no es justificar nada, a esta altura no tengo que explicarlo, ¿no? Pero no puede ser. El Espíritu Santo moraba en mí, pero tuvo que llegar el momento que me diera cuenta que necesitaba vivir en el Espíritu. Así que esa revolución que transformó mi vida dura hasta el día de hoy. A veces una revolución muy chiquitilla y otras veces un fuego que me consume, porque así es la vida, pero sigue. Vamos a verlo, ¿vale? Mira, voy a citar 6 textos, muy sencillos, pero para cuando salgamos por ahí, digamos, lo entiendo. Y asimismo, Romanos 8:26, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu es el ayudador que nos sostiene en las circunstancias más difíciles. Un fallecimiento, la ruptura de una relación, una enfermedad, problema con los hijos. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él es nuestro ayudador. Vamos a sentirlo así, asado, pero lo que vamos a ver es cómo Él nos sostiene. Siempre, o últimamente me acuerdo del ejemplo, que lo puse en alguna ocasión, pero ahora viene perfectamente a esto. Estaba en una ciudad de España, estaba con una pareja, son pastores, él es pastor, ella no, preciosos los dos, y ella es una creyente de toda la vida, somos amigos de años, y entonces durante la pandemia había perdido a su padre y no había podido enterrarlo. ¿Os acordáis la locura? Pero es que poco después su madre, cáncer. Estaba hecha polvo porque una familia muy unida y aparte una serie de problemas. Y bueno, estábamos allí hablando y ella nada quejumbrosa, pero nada, vamos, además muy... Pero llega un momento que abre su corazón y yo solo puedo escucharla. Había un dolor tan grande, una impotencia, mucho dolor. Yo solo podía escucharla. ¿Qué le iba a decir? Señor, ella ya lo sabe, si se ha criado como yo en la iglesia, se lo sabía todo. Se sabía los textos bíblicos, se sabe todo. Entonces yo solo la escuchaba. Y sus lágrimas me contaba. Y cuando termina, de pronto le digo, dime una cosa, todo lo que estás viviendo, ¿habría alguna diferencia si no tuviera al Señor? Solo me salió así y me dice, ¿cómo? Toda la diferencia. Entonces no podría. Ya está. Porque lo que ella estaba contando, el dolor, el sufrimiento de la vida diaria, de cosas que nos pasan, porque llueve para justos e injustos. Pero lo que podía sonar como estoy derrotada, que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu es su ayudador. Porque ella nota la fuerza. Además me lo dijo. Yo veo que hay cosas que yo no podría soportar si Dios no estuviera conmigo. Ese es nuestro ayudador. Hay más. Marcos 13:11. Cuando lleven para entregar, es decir, ya no es solamente compartir con una persona el Evangelio o a mi compañero. No, aquí habla de que cuando lleven para entregaros, lo cual es un momento bastante terrible, ¿no? No os preocupéis por lo que hayáis de decir, más bien hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, madre, ¿qué digo? Pero hay un momento que el Señor te da una palabra y dice, oh, Señor, qué bueno eres. Es verdad, ¿no?
está hablando con alguien, una familia, un problema, yo qué sé. Y dice, Señor, o tengo que hablar delante de alguien. ¿Y ahora qué digo? Y bueno, oramos. Dice, el Espíritu pondrá en vuestra boca lo que habréis de decir. Dice, porque no habláis vosotros, sino el Espíritu. O sea, ¿cómo se puede llegar a tal dependencia del Espíritu Santo que no seamos nosotros los que hablemos? Lo que quiere decir es que la palabra que decimos no es nuestra. No nos saldría. Los que habéis estado en prisión tantos años, en el hospital, o bueno, y mucho más cuando hablamos de la iglesia perseguida también. No, mucho más, no, qué frase más tonta. No, y también, porque en todo lugar donde hay necesidad, no podemos comparar, ahí se mueve el Señor, ¿no? ¿Y cuántos testimonios nuestros, verdad, Antonio? Nos vamos a ver en un ambiente que eso hace un año era impensable e imposible. Y te tienes que poner de un alto mando y dices, ¿yo qué le digo? Yo sé, ¿no? Pero el Señor pone palabra. ¿A que sí? No me lo estoy inventando, ¿no, Antonio? Ya te pones delante de un mando tal y tú estás allí encima evangélico. Si fuera por lo menos sacerdote, pero un pastor evangélico es ya como, bueno, no, Señor. ¿Y cuántos testimonios tenemos de eso? Es decir, podría seguir hablando hasta el infinito. Pero no lo voy a hacer porque lo sabemos. El Espíritu Santo pondrá en nuestros labios aquello que habremos de decir, ¿vale? Nos dará palabras necesarias para que la persona sea tocada. Seguimos, Hechos 1:8. Solo estoy recogiendo la palabra de la declaración de Jesús, no estoy haciendo otra cosa. Si dice que mora en nosotros y lo estamos viendo, venga, yo quiero verlo, Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Estamos un poco ahondando en lo que he dicho antes, pero poder. Vemos a los discípulos que salían y, Dios mío, si estaban metidos ahí en un sitio alto, muertos de miedo, antes de que resucitara Jesús. Y ahora los tienes por las calles. Y a veces decimos que somos muy poquitos. Pues 11 revolucionaron el mundo. Y la liaron bien gorda. Es que mi grupo de hogar son muy poquitos. Yo creo que no vamos a poder. Es que los jóvenes somos muy poquitos. El Espíritu Santo mora en vosotros, mora en nosotros. Adelante, que corra el fuego. Poder. Lo veremos ahora, ¿no? Pero sobre todo dice, me seréis testigos. ¿Cómo dar testimonio? ¿Qué estrategia? ¿De qué manera? Mira, la obra la hace el Espíritu Santo. Yo no convierto a nadie. Nosotros no podemos. Convence el Espíritu Santo de pecado. Nosotros no convencemos de nada. Nos convence, o sea, lo que les puede convencer es nuestro testimonio, nuestra vida, eso sí. Quiero que entendáis esto. Si yo estoy hablando algo y yo no soy consecuente con lo que predico, entonces estamos siendo piedra de tropiezo, ¿no? Pero me seréis testigos porque recibiréis poder por el Espíritu Santo. Así que vamos a seguir. 1 Corintios 2, 9-10. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que ni han surgido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es tremendo. Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios, misterios por los que muchos han dado su vida. Frank Sinatra, que era, iba a decir un sinvergüenza, pero es que tenéis que leer su biografía. O sea, Frank Sinatra es, en fin, todo lo que se os pueda ocurrir, lo hizo. ¿Y qué hizo a una edad? Le dijo al Papa que le entregaría toda su fortuna Sí, pero lo dijo. Sí, esa es la declaración. Se cuenta que llamó al Vaticano y se cuenta que la oración, la bendición del Papa fuera para que le asegurara que iba a ser salvo. Empezó a tener miedo de la muerte y de lo que iba a pasar. ¿Cuántos han dado su vida por conocer las cosas profundas? ¿Cuántos lo han dado todo? Sin embargo, aquí dice que esto lo ha preparado Dios para nosotros. ¿Que no somos nadie? No, somos hijos del Rey. ¿Cómo que no somos nadie? Somos hijos del Rey, rescatados, formamos parte de la familia de Dios. Y dice que el Espíritu, o sea, Dios nos la reveló por el Espíritu, aún las cosas profundas de Dios.
¿Y las cosas profundas qué son? Hay temas que están ahí siempre y que no son solucionables en las conversaciones. Por ejemplo, la muerte, ¿no? La muerte, el más allá. El dolor. ¿Por qué el dolor? Se puede explicar, pero que después tenemos ahí libros y libros y libros hablando sobre el dolor, porque es algo profundo. Pero dice que el Señor nos reveló por el Espíritu las cosas profundas de Dios. ¿Significa esto que lo vamos a saber todo? No. Significa que aun cuando no lo sepamos, seremos consolados. Que aun cuando no lo entendamos todo, podremos entender lo suficiente para seguir caminando en esperanza. ¿Nos damos cuenta? Esto es maravilloso. Esto es que no tiene comparación posible. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, librado de la esclavitud del pecado. Cuánta gente enganchada a tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay un vacío que llenar. Y ya no es solo esto. Esto es también la carga que tenemos de lo vivido. ¿Os acordáis aquel testimonio que conté de un amigo mío en Madrid? Cuando me dijo, yo estoy condenado a estar sin Dios. He hecho tanto mal que Dios jamás me perdonaría. ¿Os acordáis? Cuando lo conté. Y el Señor está diciendo que nos libra de todo eso. Y echa nuestros pecados, ¿dónde? Al subsuelo, por si hay que sacarlo, ¿no? Para echarlo en cara, ¿no? No. Al fondo del mar y no me acordaré más de ello. Esto es tremendo. De la muerte, del pecado. Es un proceso, ¿eh? La santidad es un proceso. Esto no es que ahora me agarra, no, un momento. Esto es un proceso de santificación, pero a que no somos los mismos que hace un año o hace dos. No somos los mismos no. Los mismos no. Porque es un proceso, ¿no? Y el Señor va trabajando, como hemos visto antes también, ¿no? Y como hay victoria, eso sí que es seguro, pues seguimos caminando seguros bajo sus alas. Y la última, que podría seguir, 1 Corintios 12:7, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para que nos ayudemos mutuamente. Vamos a ver. Humanamente hablando, esto es una locura. Aquí estamos a edades diferentes, generaciones diferentes, experiencias diferentes. Vosotros sabéis que las peñas o los clubes se juntan aunque se detesten porque hay algo en común, ¿no? Hay algo, puede ser el fútbol, puede ser... Ahora, eso sí, yo estoy con este viendo un partido, pero después digo, todo este, yo no voy con este ni a la vuelta de la esquina. Claro, porque un club o una peña nos juntamos o se juntan porque hay una cosa en común, aunque después, vamos, sus corazones estén... Esto es lo más raro del mundo. Porque aquí es que no solo nos juntamos porque tenemos un Dios en común, sino que nos pide que nos perdonemos, que nos amemos, que nos sirvamos. Esto lo rompe todo. Y cuando aquí dice la palabra, la manifestación del Espíritu para que nos ayudemos mutuamente, si esto lo desarrollamos acorde a los dones que el Señor nos ha dado, que hay que poner en práctica, esto es impresionante. Porque uno sirve no porque tengo que cumplir con la norma número 4 del club, uno sirve porque he sido amado primero. Y yo quiero dar de lo recibido. Y porque el Espíritu, aún como ha dicho Abraham, estaban reventados, porque fue todo un día, no fue España, oramos por ti, quedaron a las 10 de la mañana, y llegaron a las 11 de la noche. Llegaron así, estaban muy cansados, pero yo les pregunto, ¿cómo fue? Muy bien, disfrutamos mucho. Venga ya, hombre, estabais reventados, no pasa nada. Fueron a servir. Bueno, esto es un ejemplo porque lo tengo aquí. Ejemplos puedo poner muchísimos, ¿no? Lo hacemos porque el Espíritu nos fortalece, nos da la carga. Y ponemos al servicio nuestros dones por amor. Y cuando ya no puedo más, volvemos al otro texto, nos fortalece. Y cuando ya no puedo más, Él me llena de un amor por el hermano, por la comunidad. Y cuando ya no puedo más, me arrodillo y el Señor trae paz. Es por el Espíritu. No es porque tengo que cumplir con
con una norma, ¿no? Sirvamos con el corazón abierto, rendido, no ignoremos los dones. Todos tenemos dones para servir, todos, de un tipo o de otro, no importa cuál. Lo importante es que hagamos lo que Dios nos ha pedido hacer. Eso es lo importante. ¿Qué más da donde lo sirvamos? Si mañana me dice que haga otra cosa, hago otra cosa, sí, me da igual. A esta altura, mira, David, te quiero allí, pues me voy allí. ¿Por qué? Porque sé que si no hago su voluntad va a ser mucho peor. Mucho peor que tomar la decisión. Después lo que viene siempre es bueno, ¿no? Así que fijaos, podríamos seguir así toda la reunión y mañana y pasado. Pero, ¿cuál es el fruto final? La consecuencia de vivir según el Espíritu. ¿Sabéis cuál es? Porque todo esto tiene que provocar algo en nuestra vida diaria, que es lo que hemos dicho al principio. ¿Hay alguna diferencia entre vivir el Espíritu y no vivir? Si el Espíritu es mi ayudador, mi consolador, Él es el que me capacita, el que me recuerda. Vale, ya lo hemos traído a tierra. ¿Ahora qué? ¿Esto qué produce? Pues mirad, Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es amor. ¿Esta persona tiene un amor? Claro. Gozo, pero ¿cómo puedes tener gozo en medio de lo que estás viviendo? Como Tim Keller, ya estoy preparado para ver a Jesús. Dice, y esperó a que nos fuéramos la familia porque las últimas palabras querían que fuera con mi madre. Se fue la familia, dice, no sé lo que se dijeron, y mi padre se fue con el Señor. Gozo en medio de la tribulación, paz, paz. Claro, porque es el regalo que el mundo no puede dar. Entonces, paz, sí, en medio del caos, pues sí, en medio de la guerra, pues sí, paz. Pues sí, paz. Paciencia. Ahí me voy a esconder aquí. Paciencia. La paciencia es dificilillo, ¿eh? Pero si el Señor ha sido paciente con nosotros y lo sigue siendo. Además, sabéis que la paciencia es un camino de aprendizaje tremendo. Porque la paciencia, como dice el texto bíblico, vestidos de paciencia, no tened un poco de paciencia. No tened paciencia dependiendo de, sino vestidos de paciencia. Ya más gráfico no se puede ser. Porque vestirme de paciencia es ser yo mismo la paciencia. Y eso suena fatal. Pero sabéis que es un camino de aprendizaje tremendo. Paciencia. Uf. Es muy curioso, cuando hablamos de la paciencia nos hace mucha gracia, pero a que pocas veces pensamos en aquellos que tienen que aguantarnos a nosotros. ¿A que sí? Porque yo tengo que ser paciente. Yo tengo que trabajar la paciencia y mientras estás de al lado y dice, ¿tú nada más? Claro, paciencia, pero es real. Pero ¿a qué es verdad, hermanos, que la paciencia es un camino de aprendizaje? Y aprendemos un montón cuando aprendemos a esperar, cuando comprendemos. También es lo que he dicho al principio, cuando escuchamos. Porque a veces no escuchamos por falta de paciencia. Alguien nos está abriendo su corazón, pero yo tengo, es que no tengo ahora, lo que nos estamos perdiendo y lo que estamos dejando de ofrecer a esa persona. Benignidad, benignidad. En los tiempos que vivimos dan ganas de ser de todo menos benignos. Y ahí tenemos a una representante pública que más de una vez habrá dicho benigna porque ve cosas. Claro. Bueno, no hace falta irse a ningún sitio. Sí, solo hace falta vernos a nosotros mismos. Así que aquellos que no tienen al Señor, bondad, ser bondadoso, fe. ¡Ah! El fruto del Espíritu también es la fe. ¿Y cuántas veces decimos, quiero fe, necesito fe, fortalece mi fe, Señor? Pues es fruto del Espíritu. Vivir en el Espíritu trae eso, trae fe. Y mansedumbre, volvemos a tocar otro, ¿no? Mansedumbre. Ser manso cuando los demás son violentos, cuando hay insultos, cuando hay un revuelo alrededor. Ser manso. Eso sí. Hay que respirar un poquito primero. Ahora, porque dan ganas de meterse y liarse a torta a veces, ¿no? Bueno, a mí me gusta ser muy gráfico, pero manso como manso fue Jesús. Y dice al final, dominio propio. A ver, es que como me paren cada uno,
Pero ¿os dais cuenta de que todo esto era nuestro Señor? Y lo tenemos a Él como ejemplo. Cuando perdamos un poco el rumbo, mirad siempre a Jesús, hermano. No lo busquéis en una reunión, que también, en los hermanos, que también, en la comunidad también, pero me refiero a solas, ¿no? Cuando perdamos un poquito el rumbo, cogemos el Evangelio de Juan. Y veamos a ese Jesús tierno, Hijo de Dios, qué precioso. Y veremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Qué diferencia más inmensa entre los frutos de la carne y el fruto que produce el Espíritu. Aunque ahora vamos a ver este texto de otra manera. El fruto del Espíritu es, vamos a tirar para atrás, pero ¿cómo? Reconociendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y que queremos vivir en el Espíritu. Es por eso que Pedro y Juan, ¿os acordáis? Pudieron ponerse delante de un elenco de sabios, líderes, maestros de la ley, y se quedaron asombrados, decían, ¿quiénes son estos? Sin cultura, y se quedaban asombrados de cómo hablaban. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puso en su boca las palabras que tenían que decir, porque transmitían paz, esperanza, porque transmitían algo tan diferente. Pero ¿sabéis qué? Nosotros igual. No hay diferencia. Nosotros también podemos vivir así. Y dice al final, ellos reconocieron que habían estado con Jesús. Vivir en el Espíritu es que los demás reconozcan en nosotros que somos de Jesús y que caminamos con Jesús. Y al estar llenos del Espíritu de Dios, su condición débil, su falta de conocimiento, su ausencia de poder humano, quedó relegado a un segundo plano con Pedro y Juan. Y llenos del Espíritu Santo y con el sello de Cristo en sus corazones, dejaron impresionados a todos los presentes de una forma que no se había visto antes. Porque ya no vivían conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que volvemos al principio. Cuando el Padre envíe en mi nombre al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, que morará en Marina, que morará en Valle, en Paquita. Paquita siempre está igual. Esto no puede ser. Yo creo que sales, te metes en una caja de hibernar, que tampoco, y más, cuidado, Paquita que no para, es verdad, la cuida muy bien y no para de trabajar. Pero, ¿no será porque el Señor te sostiene? Pero espérate, Isma, ¿Verdad, Paquita, que sí? El Señor te sostiene. Él os enseñará todo y os recordará cada cosa que os he dicho. ¿Dónde nos lleva esto? Primera de Tesalonicenses 5, 14, 24. Fijaos lo que hace posible el Espíritu. Lo hemos dicho antes. Hace una obra en nosotros que cubre todas las áreas. Nos inunda de una manera, y dice, en 1 Tesalonicenses 5, 14, 24, dice, hermanos, os instamos a que amonestéis a los perezosos, alentad a los tímidos, cuidad con ternura a los débiles, sed pacientes con todos, aseguraos de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre tratad de hacer el bien entre vosotros y a todos los demás. Estad siempre alegres, gozosos. ¿Se entiende? Contento no está uno nunca, pero el gozo no se puede ir, ¿vale? Nunca dejéis de orar. Sed agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para vosotros, los que pertenecéis a Cristo Jesús. Hasta aquí, solo es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto no es posible humanamente. Amonestar, alentar, soportar, mirar qué tal. No, eso es porque el Espíritu se mueve y miramos hacia donde tenemos que mirar y como queremos crecer y fortalecernos como pueblo, pues claro, sabemos. Pero mirad lo que dice ahora. No apaguéis al Espíritu Santo. No os burléis de las profecías, sino poned a prueba lo que se dice, retened lo que es bueno, alejaos de toda clase de mal. Que Dios, el Dios de paz, os haga santos en todos los aspectos y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que os llama es fiel.
Fijaos, ¿dónde está la clave? En el Espíritu Santo. Si apagamos el Espíritu Santo, nada de esto es posible. Nada. No podemos hacer nada. Sin ti no puedo hacer nada, Moisés. Sin tu presencia yo no puedo salir de aquí. Sin Él no podemos hacer nada. Pero con Él veremos maravilla. ¿Y cómo? Empecemos sirviendo. Empecemos amando, cuidando. Y veremos las maravillas de Dios. Dios nos capacita para eso. Así que fijaos, voy a terminar casi, todavía no, sí, casi, prácticamente, ¿no? Pero ayer leí algo muy interesante, ¿no? Porque cuando leemos acerca de no contristar al Espíritu Santo, de no entristecerlo, después de haber visto todo este recorrido que llevamos, siempre pensamos en pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Es por pecado que cometemos, es por pecado. Mirad, qué interesante lo que leí ayer. No sé de quién es, pero me gustó. Si me estás escuchando, dime quién eres. Contristar al Espíritu no solo ocurre cuando pecamos, sino que existe un problema aún mayor, el ignorarlo. Claro, el ignorarlo nos lleva a pecar, pero empieza todo dando el paso de ignorarlo. El dejar de buscarlo, el dejar de hablar con Él, el preferir cosas triviales en vez de estar con Él, el desear y anhelar las cosas de este mundo más que a Él. Es que entristecer al Espíritu Santo no es porque no, es que en el momento que yo dejo de escuchar, que dejo de anhelarlo, claro, esto me lleva a pecar, pero hay un intermedio y un paso que es ignorarlo. Y me tocó ayer mucho, porque ignorarlo es apagarlo, entristecerlo. Y como hemos visto, necesitamos consuelo, ayuda en nuestras inquietudes, soporte en nuestras pruebas, poder en nuestro testimonio, fuerza en la fe, amor en las obras, mansedumbre en el corazón, paz en el alma, gozo en tu presente, equilibrio en tus pensamientos, descanso en el futuro, verdad en tu mente, alegría en tus días. Vamos a vivir en el Espíritu. Porque todo lo que hemos leído es eso. Solo es posible así, viviendo en el Espíritu. William Hendrick, del cual hay comentarios y libros, escribía, y termino, o no, depende. Para muchas personas, la espiritualidad viene a ser como recoger artefactos de fe que sobreviven en el tiempo y en la lejanía. En esa era pasada, cuando hablamos del Dios poderoso de la Biblia, los humanos vieron a Dios, oyeron su voz y experimentaron su poder impresionante y a veces terrible. Pero eso sucedió entonces. Hoy día esa clase de encuentros apasionantes con Dios, con un Dios que no es una ilusión, sino alguien real, alguien a quien tú puedes tocar, ver y sentir, no podría haber comparación. Evidentemente esto de comparar épocas y tal, porque sé que se han movido aquí, sé que se están moviendo en otros lugares, pero voy a acabar con una frase que saqué de mis viajes, de visitar sitios de sida, de mutilados de guerra, lugares terribles, pero donde ves una iglesia viva. Porque allí es blanco-negro. Si te quedas en medio te mueres. Y uno de los principios que interesa que es ese, que allí donde no hay absolutamente nada, Dios se convierte en tu todo. Y aquí que lo tenemos todo, Dios se puede convertir en nuestra nada. Vivamos como si no tuviéramos nada para que Él sea nuestro todo. Tenemos que vivir confiando, como hemos cantado, en que no hay nada, nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Y la manera de vivirlo es reconociendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que queremos vivir una vida acorde a como Él quiere que la vivamos, cumpliendo su voluntad y agradando su corazón. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a orar y nos ponemos de pie también en señal de reconocimiento al Señor y su palabra. Y oramos. Yo creo que también un tiempo de
¿Y ahora qué hago cuando vaya para mi casa y me encuentre con el problema que tengo? ¿Y ahora qué hago cuando mañana lunes me enfrente o al no trabajo o a un trabajo que me está reventando por las relaciones o por el tipo de trabajo? ¿Y ahora qué hago cuando salga por la puerta y cuide de mi padre, de mi madre, que está consumiéndose poco a poco? Pues creamos a Dios. Digamos, sí, es posible. Cuando salgamos por ahí, Señor, esto es para mí. Yo lo quiero. Es auténtico, es real. Porque esa promesa no fue ni para Moisés, ni para Pedro y Juan, fue para todos aquellos que creamos en Él. Y es posible vivir otra vida, hermano. Una vida ni mística, ni levitando, ni tampoco dudando, sino una vida confiando y en esperanza. Y yo lo digo por mí, por lo que he vivido y por lo que me queda por vivir, porque estoy en un tiempo que también necesito ver al Señor. Necesito verlo de una manera quizá especial. Lo que tengo claro es que voy a buscar a mi Dios. No lo voy a buscar en otro sitio. Podría buscarlo en otras partes, pero eso me llevaría a la frustración más grande. Hermano, todo esto es para nosotros. El Consolador, el Espíritu, que os enseñará, os recordará todas las cosas que os he dicho, que os dará poder, que os consolará, que os ayudará, que os fortalecerá, que derramará sobre vosotros toda gracia. Esto es real. Esto es real para todos los que hemos querido, los que hemos decidido, después de que Él nos buscara y nos encontrara, depositar nuestra fe en Él. Señor, aquí estamos, cada uno con sus circunstancias, cada uno con su vida. Quizá al que ahora está eufórico esto le suene un poco raro o no, porque quizás sepa lo que es pasar por tiempo de dificultad. Habrá hermanos que estén pasando, lo sabemos, dificultades de muchos tipos, Señor. Tú lloras con ellos, tú lloras con nosotros, tú te conmueves con nosotros. Jesús lloró, Jesús lloró. Y una vez que lloró, y una vez que tuvo compasión, y una vez que tuvo toda la empatía necesaria y se metió en el corazón, hizo el milagro. Y pudimos ver no solo su poder, sino su misericordia. Señor, confiamos en ti. Hay el fruto del Espíritu es la fe. Pues Señor, queremos tener esa fe. Y echa abajo muros, velos, prejuicios, cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo que podamos vivir en el Espíritu. Vivir como tú quieres que vivamos. Señor, derrama tu Espíritu de forma especial sobre nosotros. Te necesitamos. Tenemos hambre de ti. Estamos inquietos, estamos muy inquietos. Como ha dicho nuestra hermana, no queremos callarnos, Señor, pero necesitamos de tu toque, de tu abrazo, de tu mirada, Señor. Oramos convencidos de que tú estás escuchando nuestras oraciones y de que tú sabes aquí cómo están nuestros corazones, Señor. Confiados y esperanzados de que tú cumples tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.